Busquemos en nuestras Biblias Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Y dice el Señor: porque yo lo he escogido a Abraham, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de Él. Dios escogió a Abraham para que Él ejerciera su autoridad paterna y mandara a sus hijos y esperara de ellos obediencia a la ley de Dios. Es en esa forma que llega la bendición a los hogares y ciertamente a la casa de Abraham, pues dice: para que Jehová el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Nos encontramos estudiando algunos consejos bíblicos para la educación de nuestros hijos. Y la semana anterior dijimos que para promover el bienestar espiritual y la piedad de la familia o tu familia, debemos considerar la condición espiritual de nuestros hijos y esforzarnos por procurar su salvación. Según el Salmo 78, versículo 5 al 7, el propósito de enseñar la ley de Dios o la palabra de Dios a nuestros hijos es para que ellos pongan su confianza en Dios. Como Eunice y Loida instruyeron a Timoteo desde su niñez, tu padre tienes también la obligación solemne de enseñar a tus hijos las santas escrituras para que ellos desde su niñez reciban la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Padre, considera a la luz de la revelación bíblica la condición espiritual de tus hijos. Esto permitirá que puedas aplicar correctamente la palabra de Dios a sus vidas. Si tus hijos no creen en Cristo, ni lo tienen como su Señor y Salvador, no tienen vida espiritual. Están muertos en sus delitos y pecados. Son hijos por naturaleza de desobediencia y por consiguiente se encuentran bajo condenación. La palabra del Señor, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 12 declara: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En tal caso, tienes la obligación solemne de evangelizar a tus hijos para que ellos lleguen a conocer a Cristo como su Señor y Salvador, y así ellos gocen de vida eterna. Ahora, ¿cómo puedes conocer que tu hijo o tu hija que profesa
creer en Cristo es un verdadero creyente. Primero te exhorto a leer y a considerar lo que la Biblia enseña sobre este asunto y aplícalo a la vida de tu hijo o de tu hija. Esto te ayudará a determinar hasta donde es humanamente posible la condición espiritual de tu hijo o de tu hija. La primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas escritas, son las que nos permiten saber si tenemos a Cristo como Salvador y Señor, y con Él la vida eterna. Según estas palabras podemos saber si tenemos o no tenemos vida eterna. Si consideras tú la vida, tu vida o la vida de otros según lo que enseña la Biblia, puedes conocer la condición espiritual de tu alma o de el alma de tu hijo. Vamos a leer en la primera epístola de Juan. Observen, hermanos, en el capítulo 1 de esta primera epístola, versículos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. He aquí una persona que dice: yo conozco a Cristo, yo creo en Él. Pero esa persona no toma en serio y no guarda los mandamientos del Señor. Esa persona, la Biblia dice, es mentirosa. Y la verdad no está en ella. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. No es una situación de que yo siento, de que yo tuve un sentimiento, de que en cierto momento, cuando se predicaba, fui compungido y lloré y sentí algo, y ese algo me hizo consciente de que yo soy un cristiano. No. No es una mera experiencia interna. La Biblia nos llama a evaluar nuestra experiencia en nuestra vida a la luz de algo objetivo, a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. En el capítulo 3 de esta epístola, versículo 6, todo el que permanece en Él no peca, es decir, no se entrega a practicar y a vivir una vida de pecado. Todo el que peca o vive de esa manera, ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. No importa que diga creer en Cristo. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano.
En fin, podríamos seguir leyendo otros versículos bíblicos que nos enseñan claramente quién es y quién no es un cristiano. A veces no es fácil determinar si una persona es o no es salva, porque puede por un tiempo haber sido influido de tal manera por la luz de la palabra del Evangelio que comienza a hablar o habla y se comporta como un creyente cuando realmente no lo es. A veces toma tiempo determinar si la profesión de fe de nuestros hijos es genuina o es solo el producto de una educación o crianza cristiana. Padre, si no estás seguro, ten paciencia y sigue enseñando a tu hijo, a tu hija la palabra de Dios y siempre dirígelos a Cristo, a confiar en Cristo, a obedecer a Cristo. Si él o ella es un verdadero creyente, seguirá creyendo en Cristo, seguirá tomando en serio la palabra de Dios, dará frutos dignos de arrepentimiento. Observa los frutos que produce su profesión de fe. Recuerda, el árbol se conoce por sus frutos. Mientras tanto, no dejes de exhortar y amonestar bíblicamente a tus hijos, especialmente a aquellos que profesan creer en Cristo. Oh, bueno, yo creí en Cristo porque yo hice una decisión por Cristo. Pues ciertamente que hay que hacer una decisión, pero ese lenguaje no se encuentra en la primera epístola de Juan. No lo encuentras. Es más que una decisión. Cuando sea oportuno, recuerda a tus hijos que si ellos no viven según su profesión de fe, si no hay obras dignas de arrepentimiento, si no confrontan sus pecados bíblicamente, si van tras el mundo para vivir conforme al mundo, si no procuran la santidad sin la cual nadie verá al Señor, o si se entregan a algún pecado escandaloso y no se arrepienten, que ellos tienen razón para cuestionar la validez de su profesión de fe. Pablo le dijo a los corintios: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Poneos a prueba. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? También podríamos añadir a este pasaje bíblico lo que dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, donde una y otra vez, hermanos, se nos dice que si hacemos estas cosas, que si se ven ciertas cosas, cualidades, gracias, si nos encontramos activos en la obra del Señor, entonces estas son evidencias de que la gracia salvadora de Dios en verdad ha traído la salvación a nuestros corazones. Estas cosas que hacemos en obediencia a la palabra de Dios no nos salvan, pero ciertamente son evidencias objetivas de que Dios, por medio de su Espíritu, nos ha llevado a Cristo y tenemos realmente vida en Él. Ahora, en última instancia, solo Dios conoce infaliblemente el estado espiritual de cada uno de nuestros hijos. Sin embargo,
Él nos ha dado su palabra para que nosotros podamos hacer un juicio sensato sobre la condición espiritual de cada uno de nuestros hijos. En Mateo capítulo 7, versículo 20, el Señor Jesucristo enseña que podemos conocer el verdadero carácter de una persona por los frutos que produce su vida. Jesús dijo, así que por sus frutos los conoceréis. La palabra fruto en este contexto se refiere principalmente a la enseñanza de los falsos profetas. Sin embargo, el término fruto también se refiere a la conducta o a la vida de una persona. Un examen cuidadoso de los siguientes pasajes bíblicos mostrará la validez de esta afirmación. Lucas capítulo 3, versículo 8 al 14. Juan capítulo 15, versículo 8 al 10. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 5, versículo 9 al 12. Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Los frutos o las palabras, las actitudes, las acciones y la vida de una persona demuestra su verdadero carácter. Como el fruto muestra el carácter verdadero de un árbol, así también la conversación, la actitud, la conducta, la vida de una persona muestra su verdadero carácter o la autenticidad de su profesión de fe. Si has de conocer la condición espiritual de tus hijos para que puedas promover su bienestar espiritual y procurar su salvación, tienes que considerar cuidadosamente sus palabras, sus actitudes, sus deseos, sus ambiciones y su conducta a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Tienes que considerar sus conversaciones, hacia dónde gira generalmente o como patrón de vida sus pensamientos o lo que ellos dicen. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es su mayor ambición? ¿Es su mayor ambición agradar a Cristo o satisfacer sus deseos naturales? Corrijo, porque un deseo natural es algo bueno, o satisfacer sus deseos pecaminosos. Tú tienes que como padre estar alerta a estas cosas. ¿Cuál es el patrón de la vida de tus hijos? ¿Ves en ellos un espíritu contrito ante su pecado? ¿Está en ellos el lenguaje del Salmo 51, lo cual se expresa sinceramente? ¿Van ellos ante esa conciencia de pecado? ¿Van ellos tras el perdón y la limpieza que Dios promete, ofrece y da en Cristo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Observa cuidadosa y diariamente su patrón de vida, hacia donde generalmente se inclina su corazón. ¿Hacia las modas? ¿Hacia los artistas del cine? ¿Hacia aquellas personas que no son de buen carácter? ¿Hacia dónde se inclina su corazón?
mediante conversaciones e interacciones sabias con tus hijos, procura que ellos revelen los pensamientos, las motivaciones, las inclinaciones, los deseos, las ambiciones y los propósitos de su corazón. Recuerda lo que dice la Biblia, pues como piensa dentro de sí, así es. Como piensa dentro de sí, así es. Y eso es lo que queremos saber como padres. Y tenemos el derecho a saberlo porque somos sus padres. Ellos no vinieron a este mundo porque ellos decidieron nacer. Esa decisión la hicimos nosotros los padres. Ellos son nuestros hijos. Nos interesa saber lo que piensan. Bueno, es que eso es privado. Eso es privado. Eso es privado. Yo quiero saber lo que mi hija y mi hijo están pensando. ¿Por qué? Porque es a mí quien Dios me ha llamado a enseñarles la palabra de Dios para que ellos puedan pensar como deben pensar, para que ellos puedan tratar sus pensamientos según lo que enseña la palabra de Dios. Ellos no nacen sabiéndolo todo. Ellos no nacen con madurez. Ellos no conocen muchas cosas acerca de la vida. Pero Dios nos ha permitido a nosotros crecer. Nos ha permitido a nosotros aplicar las Escrituras a diferentes cosas. Nos ha traído ciertas providencias que nos han ayudado a entender muchas cosas y a madurar para saber cómo debemos reaccionar aquí y allá según lo que dice la palabra de Dios. Ellos no tienen ese conocimiento, ellos no tienen esa experiencia. Somos nosotros los que estamos llamados a enseñarles y no podremos dirigirles si no conocemos sus pensamientos. Mediante conversación e interacción sabia y prudente y afectuosa con tus hijos, procura que ellos repelen los pensamientos, motivaciones, inclinaciones, deseos y ambiciones de su corazón. Ahora no vayas a tu casa y mira, siéntate ahí, dime lo que tú estás pensando. Eso no fue lo que yo dije. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Oye bien lo que dije. Mediante una conversación e interacción sabia, le voy a añadir algo más, inteligente, con tus hijos, procura que ellos revelen los pensamientos, motivaciones, inclinaciones, deseos y ambiciones de su corazón. Sí, pastor, yo no sé cómo hacer eso. Entonces, sé humilde y pregunta a aquellos que tienen experiencia, que conocen la palabra de Dios. No que te van a decir, bueno, mis padres y mi cultura y aquello. No. Lo que queremos saber es qué es lo que dice la palabra de Dios para poder conversar como debemos y tener esa interacción amorosa, prudente, inteligente, sabia con nuestros hijos, donde ganamos sus corazones y ellos se sienten libres y con el deseo de abrir sus corazones para decirnos qué piensan. Y si de momento nos dicen lo que realmente están pensando, y es algo, no reacciones incorrectamente, indaga un poco más. Hijo mío, ¿qué te lleva a pensar tal cosa? No es, mira muchacho, no pienses tan... ¿Ustedes ven por qué muchas veces nuestros hijos no abren su corazón?
Estoy diciéndoles lo que no les dije la semana pasada. Muchas veces no se puede cubrir todo en una hora. Pero esto es importante. Si tú vas a promover el bienestar espiritual de tu hijo y procurar su salvación, tú tienes que conocer la condición espiritual de tu hijo. ¿Y cómo se hace? Recuerda, pues, cómo piensa dentro de sí. Así es, Proverbios 23, 7. Estas cosas determinan lo que él piensa, sus ambiciones, sus deseos, sus inclinaciones. Estas cosas determinan su perspectiva, actitud, conducta, su carácter y finalmente crean su patrón de vida. Considera este patrón a la luz de lo que enseña la palabra de Dios y esto te ayudará a conocer su condición espiritual. Mientras haces estas cosas, pide a Dios que mediante su palabra, Él te dé el discernimiento y la sabiduría necesarios para discernir y tratar con la condición espiritual de tu hijo, de tu hija. Ora para que el Señor le dé a él o ella un corazón enseñable y dócil para recibir tu instrucción, tu guía bíblica. Recuerda que aquello que revela su condición no es lo que tú te imaginas acerca de su condición y de lo que tú piensas, Él piensa. Muchas veces los padres se equivocan en esto. Yo conozco a mi hijo. Y allá se lanzan sin haber escuchado, indagado. Para esto se requiere paciencia. Para esto se requiere que pases tiempo con tus hijos, que ganes su confianza, su lealtad. Recuerda que aquello que revela su condición no es lo que tú te imaginas acerca de su condición o lo que tú quieres que él o ella sea, sino lo que dice la palabra de Dios aplicada correctamente a la vida de tu hijo, en todo aspecto de su vida. Recuerda también que debes tener paciencia cuando hables con ellos. No te precipites a asegurarles de que son creyentes, si no hay razones bíblicas para hacerlo. No juzgues según las apariencias. Me acuerdo, la pobre hija mía, pues yo soy un padre imperfecto, imagínense. En un momento dado ella reacciona, y no le digo el nombre, así que no saben quién es. Hizo algo y a mí no me gustó y allá arranqué yo y reaccioné incorrectamente. Y después que me enteré, reaccioné incorrectamente, no había razón para esa reacción. Me fui por lo que vi o según la apariencia y no indagué para conocer realmente qué pasaba. Por otra parte, considera si tus actitudes, tus reacciones insensatas o conducta se han convertido en obstáculos que no permiten que tus hijos te revelen sus pensamientos, inquietudes, dudas o los sentimientos de su corazón. A veces ha pasado. Alguien me revela su corazón y ya yo conozco lo que la Biblia dice. Lo he aplicado. Pero la persona todavía no entiende ni quiere recibir y aceptar lo que la Biblia enseña. En esos casos hay que tener mucha paciencia. Hay que orar.
hay que considerar. Hay que hablar de ciertas cosas fundamentales que permitan a esa persona entender lo que la Biblia dice y que el curso que quiere tomar no es el correcto. Padre, detente, piensa y asegúrate que no estés haciendo aquello que no permita una comunicación sincera y abierta entre tú y tus hijos. A veces tenemos ciertos planes para nuestros hijos. Y los vemos allí, es allí, y si hace tal, es por allí, y si es por allí. Entonces dejamos que eso controle nuestra relación con nuestro hijo. Y en vez de escuchar, para poder entonces dar el consejo necesario, estamos tratando de imponer sobre la mente o el corazón de nuestro hijo, de nuestra hija, lo que nosotros creemos. Nuestro hijo, nuestra hija, se da cuenta. Estamos siendo insensibles ante sus sentimientos y deseos. Pues es lo que papi dice. ¿Pero qué de lo que estoy pensando? Hermano, hermana, involúcrate de una manera sensata o prudente en la vida de tus hijos, para que puedas dirigirles según la sabiduría divina revelada en la palabra de Dios. Esto te permitirá promover su bienestar espiritual, procurar su salvación o su crecimiento espiritual si tus hijos son verdaderos creyentes. Para promover el bienestar espiritual y la piedad de tu familia, considera la condición espiritual de tus hijos y procura su salvación. En segundo lugar, instruye diligentemente a tus hijos en las doctrinas fundamentales de la salvación, sin omitir todo el consejo de Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, Hechos 20, versículos 18 al 21, versículos 26 y 27 hablan sobre este asunto. Pues para lograr este fin, tu padre tienes que estudiar la palabra de Dios. Tienes que tomar en serio la exhortación del apóstol en Colosenses 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia. No poco, no poco. En abundancia en vosotros con toda sabiduría. Es decir, no es suficiente conocer los datos de la Biblia, también tenemos que entenderla y aprender por la misma Biblia a aplicarla. No dejes de exponer a tus hijos a toda la revelación bíblica. Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿De quién las aprendió en su niñez? Probablemente no de su padre, porque la Biblia solamente menciona a Eunice y a Loida, es decir, su madre y su abuela. Y estas mujeres no dijeron, bueno, porque el padre no se interesa, porque no quiere pasar el tiempo, o porque él no dirige los cultos en el hogar, pues está bien, bueno, pues no se hace nada. No, ¿y quién te dice eso? Si él no lo hace, hazlo tú. He aquí una madre y aquí una abuela que se entregaron a hacerlo. Y Dios honró el tiempo que ellas emplearon enseñando a Timoteo lo que enseñaba, lo que dice la palabra de Dios desde tu niñez. ¿Sabes las Escrituras? Sí.
y desde la niñez has sabido las santas escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, un hombre maduro, equipado con todo lo que necesita para toda buena obra. Así tenemos que enseñar a nuestros hijos, no solamente algunas cositas por aquí, otras por allá, algo que tiene que ver solamente con el asunto del infierno, etc. No, hay que enseñar a nuestros hijos, aunque no sean creyentes, toda la escritura. Estas madres y esta abuela se ocuparon de tal cosa desde la niñez. Lo expusieron, si se puede decir así en español, a todo lo que se conocía como la palabra de Dios en ese entonces. Estas mujeres fueron fieles. Tú tienes que hacer lo mismo. Especialmente hoy, cuando nuestros hijos están siendo bombardeados por el mundo, por las diferentes filosofías, por el internet, la televisión y otros medios de comunicación sociales. Es un bombardeo de ideas. Ellos necesitan hoy más que nunca que tú tomes tiempo para tener una interacción inteligente y prudente con ellos acerca de lo que enseña, dice la palabra de Dios y cómo debe ser aplicada en sus vidas. Mi amigo, escucha atentamente la predicación de la palabra de Dios para entenderla y aplicarla a tu vida. Esto te ayudará a hacerlo con tus hijos. Además, padre, aprovecha los recursos que Dios te da para instruir y enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Estudia la exposición de la Confesión Bautista de Fe del 1689. Esta confesión te enseñará lo que la Biblia dice acerca de la creación, acerca de la providencia, acerca de la caída y la redención del hombre, de Cristo. Te enseñará acerca de los diferentes términos que tienen que ver con nuestra salvación en Cristo. Lee y estudia el Catecismo Bautista o el de Westminster. Allí podrás entender algo de la ley de Dios, de ese código moral que Dios nos ha dado en su palabra para que regule o gobierne nuestras vidas. Allí vas a poder ver qué significa cada uno de estos mandamientos, cómo deben aplicarse. Ve, no hay tiempo que perder. Lee también la teología de la familia, léela con discernimiento, léela este libro teniendo en cuenta la palabra de Dios. Si realmente enseña, y si lo enseña, si le enseña, pues entonces aplica. Otros libros que deberías estudiar son las doctrinas claves por Edwin Palmer, la asombrosa gracia de Dios por D. Scott Meadows. Estos recursos te ayudarán a enseñar a tus hijos las doctrinas de la salvación o la doctrina de la salvación. Lee y estudia aquellos libros que te ayudarán a presentar el Evangelio a tus hijos. Uno de ellos aceptado por Dios. Últimas preguntas por el señor Blanchard. El verdadero arrepentimiento por Jeremy Walker. Libros que se han escrito sobre el Evangelio. Empápate de estas cosas para que puedas tú enseñar a tus hijos, presentarles el Evangelio de una manera eficaz. Pastor, pero yo solamente tengo mi Biblia, ¿es suficiente? Pues sí. Es suficiente tu Biblia, el Señor no hubiera dado maestros a la iglesia. Pero Efesios capítulo 4 claramente dice que el que ascendió, que es Cristo, el Cristo exaltado, Él que da su Biblia, Él dio también maestros pastores.
¿Para qué? Para que ellos nos ministren la palabra, para que podamos nosotros, al tomar esa palabra, ministrar al cuerpo o a otros. Los libros, hermanos, los buenos libros de hombres de Dios, de maestros pastores, no deben ser rechazados. Si tienen una falsa enseñanza, se equivocan, pues esos libros no son la Biblia. Pero no podemos, porque en un punto, aquí o allá, asuntos que no son tan serios o que se puede diferir. No podemos por eso despreciar todas las demás cosas que Dios nos ha dado por medio de estos hombres que se encuentran en estos libros. Son dones de Cristo. ¿Para qué? Para que tú y yo maduremos, para que nosotros nos empapemos y a fin de que podamos instruir también a nuestros hijos, ellos lleguen a conocer a Dios. Y después podamos dirigirle en ese camino de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es importante que tú tengas una idea clara y precisa del carácter de Dios, porque si tú mismo no conoces ciertas cosas, entonces ¿cómo vas a enseñar a tus hijos? De ahí que uno de los libros que te recomendamos leer, Los atributos de Dios, los atributos de Dios, por Arthur Pink. Este te ayudará a adquirir un conocimiento de lo que significan estos atributos. La existencia de los atributos de Dios por Daniel Chamberlain. La soberanía de Dios por Pink. Los tres son uno. Esto es acerca de la Trinidad por Stuart Olliott. El conocimiento del Dios Santo. Un libro clásico por el señor Packer, que aunque no podemos nosotros respaldar por el apoyo que él dio a ciertos católicos o cierta cosa, eso no significa que lo que está allí no es Biblia. Mucho de lo que está allí es Biblia y es necesario. Padre, toma tiempo para enseñar estas cosas. Estoy promoviendo estos libros para el bien de vuestras almas. Esto a mí no me da un centavo. El ministerio de libros de esta iglesia no es asunto de lucro. Es un asunto de enseñar la palabra de Dios sobre todo. Y ustedes saben que ustedes tienen una mayor responsabilidad cuando vayan al cielo ante tanta literatura en esa librería. Algunos de ustedes brillan por su ausencia. Rara es la vez que se han visto. Y me pregunto yo de qué se están alimentando. ¿Cuál es tu dieta? El canal, a ver, no me acuerdo cómo se llama, el canal hispano, bueno, famoso canal hispano de noticias. ¿Qué lees? Bueno, pastor, es que yo casi la vista no me da. Pues entonces toma a alguien, siéntalo y que te lea. No me venga con excusas baratas. Mortifica tu carne. Y entrégate a hacer lo que debe ser, para que no sea una cosa de tu juicio o de tu supuesto conocimiento, lo que estés impartiendo a tus hijos. Eso no interesa, es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que ellos necesitan oír. Eso es lo que Dios usará para llevarles a conocer a Cristo, para hacerlos hombres de bien en esta nación y se desarrollen como deben desarrollarse, para que sean los esposos que deben ser y las mujeres no sufran tanto.
En tercer lugar, ejerce tu autoridad paterna con sabiduría, afecto y firmeza, para que tus hijos te obedezcan y sean restringidos de todo lo que resulta perjudicial para su salvación. Repito, ejerce tu autoridad con sabiduría, afecto y firmeza, para que tus hijos que te obedezcan y sean restringidos de todo lo que resulta perjudicial para su vida, para su salvación. Primera epístola a Timoteo dice que uno de los requisitos para el ministerio es que el anciano gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. El anciano, por ser cabeza de su hogar, tiene autoridad ¿para qué? Para gobernar. Y debe gobernar de tal manera que sus hijos estén sujetos a su gobierno y a su autoridad. Él debe ser ejemplo ante la congregación para animar a cada padre a hacer lo mismo. Los padres, tanto el padre como la madre, tienen autoridad para gobernar y dirigir a sus hijos. Por esta razón, el quinto mandamiento dice: honra a tu padre. No lo deja ahí. A tu padre y a tu madre. Honrarles significa respetarles, implica obedecerles. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Verdad que no se quedó ahí? No. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 1, versículo 8. Ustedes, padres, deben ejercer su autoridad sobre sus hijos. Dios escogió a Abraham para que él mande a sus hijos que guarden el camino del Señor. No para que les pregunte: hijo, ven acá, ya que tú no eres creyente, ¿quieres o no? ¿Quién le dijo eso? Dios escogió a Abraham para que él mande a sus hijos que guarden el camino del Señor, sean o no sean creyentes. Ese es el deber de Abraham, enseñar. El fin de la enseñanza tiene también que ellos lleguen a ser salvos, pero mientras ellos vivan bajo el techo de Abraham, sean sostenidos por Abraham, ellos tienen que observar los mandamientos del Señor bajo el techo y la casa de Abraham. Lo he escogido para que él mande. Hoy en día no nos gusta eso, mande. Los jóvenes hoy en día usted les da mandato y se ponen medio nerviosos. Le han inculcado tanto eso de la vida libre, de que es como tú pienses, o lo que tú sientas, o lo que tú determines. No, para que mande a sus hijos. Como otro escribió, la autoridad es la potestad para dar órdenes, es el derecho de hacerlo. El padre tiene autoridad para dar órdenes a sus hijos, tiene la autoridad dada por Dios para reprenderlos por todo lo que ellos hagan que sea perjudicial para su salvación. El padre tiene autoridad para mandar a sus hijos. Él debe exigir de ellos obediencia y usar cada medio legítimo para que le obedezcan. Esta autoridad es otorgada para que el padre pueda promover el bienestar y el buen desarrollo de sus hijos. Pero si el padre o la madre pierden, socavan o debilitan su autoridad paterna, no podrán promover el bienestar de sus hijos ni procurar su salvación. Si has de criar a tus hijos en el temor del Señor, entonces tu conducta debe ser la que se menciona en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Tienes que gobernar bien tu casa y ejercer tu autoridad de tal forma que tus hijos estén sujetos a tu gobierno, no al gobierno de ellos. Cuando ellos se casen, se muden, tengan hijos, eso es otra cosa. Por tanto, como dijo Mather,
No permitas que por tu liviandad, debilidad, necedad, y yo añado, mal ejemplo y falta de discernimiento, tus hijos te pisoteen o menosprecien tu autoridad. No permitas tal cosa. Mantén firme tu autoridad para que tu palabra sea una ley para ellos. No obstante, no ejerzas tu autoridad con rigidez o con tanta dureza y ferocidad que pueda desanimar a tus hijos. Colosenses 3:21. Tratar a nuestros hijos como esclavos y con tanto rigor que ellos siempre tiemblen y aborrezcan la idea de venir a nuestra presencia es algo muy diferente al carácter de nuestro Padre Celestial. Nuestra autoridad debe ser moderada, con amabilidad, mansedumbre y afecto tierno, para que nuestros hijos nos teman con deleite y vean que nosotros les amamos con mucho deleite. Debemos ejercer nuestra autoridad de tal modo que guarde a nuestros hijos de entregarse a sus pasiones corruptas, a la extravagancia, a vivir una vida centrada en sí mismos, una vida indecorosa, extravagante e inmoral. Debemos ejercer nuestra autoridad sobre nuestros hijos como Dios manda en su palabra, para que podamos enseñarles a vivir no según sus caprichos o los impulsos del momento o sus antojos, sino el principio. Ayúdales, ellos necesitan tal cosa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir según el principio. Si permitimos que nuestros hijos sean tercos, o si tememos obligarles a obedecer por principio nuestras órdenes, los hemos entregado a la ruina. En otras palabras, si permites que la obstinación o la terquedad de tu hijo aumente en tu hogar y temes obligarle a someterse a tus instrucciones sanas, que deberían gobernar o que gobiernan a tu familia, estarás contribuyendo a la ruina y eterna destrucción de tu hijo o de tu hija. Dios entregó a un final prematuro y terrible a aquel hijo del que se dice que su padre nunca lo había contrariado o entristecido en todos sus días, con decirle, ¿por qué haces así? Y este chico era hermoso. La Biblia dice que el tipo era hermoso. Tal vez cuando su padre lo veía tan hermoso, tan gracioso, pues lo dejaba y se reía con todo lo que el muchacho hacía, como muchos padres, los niñitos haciendo cosas, cosas que no deben permitir, pero lo dejan. Y así este padre lo hizo. ¿Y qué pasó? Dios lo castigó. Su mismo hermano lo mandó a matar. No aprovechó la oferta o lo que le dijo su hermano. ¿A dónde llegan nuestros hijos cuando nosotros no somos fieles a sus almas? Como Mather, nosotros los pastores de esta iglesia también les rogamos a ustedes, padres, impongan su autoridad, sabiamente, prudentemente, bíblicamente, pero con firmeza. Impongan su autoridad para detener a sus hijos cuando ellos corren por los caminos del destructor.
Alábenlos cuando andan por el buen camino, pero no dejen que se sientan satisfechos con cada vanidad impía en la que se pueden enfocar sus mentes. Ustedes deben mantener una estricta inspección sobre la conversación de sus hijos. Deben examinar cómo pasan su tiempo. Deben examinar la compañía que mantienen. Deben estar alertas para ver si ellos andan en malos caminos. Y si lo hacen, entonces sabiamente, con prudencia, sí, pero con firmeza, repréndelos. Y usa todo medio legítimo para asegurarte de que te escucha y te obedece. Ay, pero mi hijo ya tiene 15 años, pastor, ya yo no puedo sacar la correa y darle 2 correazos. Ah, pero hay otras formas. Hay otras formas. Dale por donde tienes que darle. No físicamente. Hay cosas que duelen. Si yo no sé, pastor, pregunta. Por otra parte, padres, no vean como enemigos a aquellas personas que por amor les informan acerca de la mala conducta de sus hijos o sobre el camino malo en que ellos andan. Mire, así se equivoquen, de gracias. De gracia. Porque hoy en día, ¿sabe lo que hace la gente? Yo no me voy a meter en ese lío, yo no voy a entrar en eso. Ya, que es un problema que da ya ellos. Den gracias por el interés, por el amor. Hoy en día las personas se enteran por los medios sociales de cosas que los padres desconocen de sus hijos. Óigame, yo me he enterado de cosas y he visto cosas. No porque yo he estado buscando, porque usted sabe que yo no estoy en ese mundo. Cuando alguien venga a decirte y a mostrarte lo que ha visto, leído y oído de tu hijo o sobre tu hijo o tu hija, no te enojes con él o ella. No le des rienda suelta a ese espíritu defensivo que siempre busca defender o excusar la mala o insensata conducta del hijo. Lamentablemente, algunos padres se preocupan más por proteger su imagen, su reputación y la imagen de sus hijos que por conocer el carácter y la conducta de sus hijos. Hermanos, la información recibida, si es corroborada o si se comprueba que es así, es necesaria. Esa información es necesaria para que nosotros podamos tratar con sus almas, con sus corazones. No tanto por lo que está allá afuera, dijeron, no se vio, sino que es lo que está aquí, aquí y aquí, en su mente. Si tú no tratas con eso, es algo superficial. Sacaste la imagen, sacaste lo que dijo, pero el problema todavía está en el corazón, en la mente de tu hijo o de tu hija. Eso no es curar, sanar, restaurar y corregir a tus hijos. Tristemente, algunos padres no agradecen ni aprovechan el conocimiento que les da la providencia para que puedan corregir a sus hijos y formar su carácter. ¿Saben lo que yo hice hace unos meses atrás? Creo que fue el año pasado. Yo llamé a un pastor en otro país y le dije, mira, si en alguna ocasión tú llegas a ver alguna foto de algún joven, de alguna persona, de algún joven o algo así en nuestra iglesia, que te sorprenda, que no esté bien, tienes todo el derecho de llamarnos, que nosotros no nos vamos a enojar. Al contrario, queremos saber. Infórmanos. Porque se aprenden hoy en día muchas cosas.
¿Para qué? ¿Para hablar más de ellos? No. Eso no es lo que queremos. ¿Para hacerle daño? No. Es para ayudarles. Es para guiarles. Es para formar el carácter correcto en ellos. Para que maduren. Para que lleguen a ser los hombres y las mujeres que deben ser como ciudadanos, buenos ciudadanos de este país. Y si Dios concede a ellos el arrepentimiento, miembros fieles que contribuyan en la iglesia. La información recibida, si es correcta, debe ser usada para poder profundizar y conocer la condición del corazón de tu hijo o de tu hija, a fin de que con la ayuda y la bendición de Dios tú puedas sanar, restaurar a tu hijo y a tu hija. Si Dios te lo concede, no solamente habréis traído bendición a tu hijo, a tu hija, sino también a tus nietos y a tus nietas. Porque tu hija o tu hijo sabrán qué hacer cuando ellos pasen por esa misma experiencia. ¿Ah? No estarán desorientados, confundidos. ¿Ahora qué voy a hacer? Mira, no, ¿se acuerdan? Mira lo que papi y mami hicieron. Cómo trataron con mi alma y cómo eso me ayudó y cómo eso trajo bendición y me formó de tal manera que hoy, ven hija mía, ven hijo mío, es por aquí. ¡Qué bendición! Recordemos, hermanos, que los males que se tratan superficialmente no se curan. Aunque por un tiempo las cosas parecen haberse arreglado, el mal latente, escondido, sigue creciendo y apoderándose de su pensamiento, de su corazón. Esto endurecerá y desviará a tu hijo, a tu hija completamente del camino que conduce a la salvación. En tu casa y tú no enterado, y tu hijo en camino al infierno. Es verdad que a veces las acusaciones contra nuestros hijos o nuestros nietos no tienen mérito. O que a veces la gente hace las cosas más grandes de lo que son. Es verdad que debemos proteger a nuestros hijos y a nuestros nietos contra las falsas acusaciones y vindicar su nombre si es necesario. Pero esto no debería crear una barrera que no nos deje entender y reconocer lo que es verdad en cuanto al carácter y la conducta de nuestros hijos. Y si Dios tocó aquella alma para que viniera a hablarnos, demos gracias a Dios. Y si no es así, se resolvió, porque entonces podemos aclarar las cosas. Cuando te enteres de la mala conducta de tus hijos o del mal camino que han tomado, no sigas el ejemplo de Elí, para que no incurras el disgusto divino. Este hombre no prestó atención a lo que otros le decían sobre el mal comportamiento de sus hijos. Léalo, está en las Escrituras. El hombre oyó lo que decían de sus hijos, pero no hizo lo que tenía que hacer. Fue a sus hijos: ay, hijos míos, ¿por qué ustedes hacen estas cosas? Esto no se hace. Esa es la idea. Usted no sabe que si tú sigues así, esto y esto te va a pasar. No, la situación de sus hijos demandaba otra cosa. Él tenía que confrontarlos y usar su autoridad que tenía como sumo sacerdote para decir: me sacan a esos tipos, a estos de aquí, y no les permita regresar a este lugar hasta que se arrepientan.
No lo hizo, porque quiso honrar más a sus hijos y a tenerlos contentos que honrar y agradar a Dios. Pero Dios le dijo: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar a su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Es decir, era una reprensión y corrección en la que él estaba supuesto, como sumo sacerdote y padre de estas personas, asegurarse de detener a estos hijos. No usó su autoridad para detener la impiedad y la inmoralidad de sus hijos, con la que ellos profanaban el nombre de Dios. Ay, Padre indulgente, bonachón, si tú no impides que tus hijos deshonren a Dios, mientras están bajo tu autoridad, bajo tu techo, comiendo la comida que Dios te da a ti para que le des a ellos, vistiéndose del fruto de tu sudor. Si tú no impides que tus hijos deshonren a Dios, Dios permitirá que tus hijos te deshonren y se conviertan en una cruz para ti, que quebrantará tu corazón. Sigue consintiéndolos y dejando que ellos deshonren el nombre de Cristo en tu hogar, y ellos se convertirán en tu peor cruz. Padre cristiano, ¿por qué continúas apoyando o ignorando el comportamiento pecaminoso o escandaloso de tus hijos? ¿Por qué continúas sin dar importancia a aquellas cosas que indican que ellos pueden llegar o que están caminando para llegar a esa situación escandalosa? No esperes al escándalo. Hay diferentes señales que ellos dan y tú tienes que tener las antenas puestas. Y cuando detectas esas señales y esas cosas, trátalas. Es mejor tratarlas en ese entonces que después. Cuando tu hijo se comporte mal, repréndelo, amonéstalo, preséntale los preceptos que ha violado, las amenazas divinas que ha provocado sobre su cabeza, y demanda que él o ella expresen su dolor por su falta, confiesen su pecado, pidan perdón y se comprometan a no volver a repetir ese pecado. Y si es necesario castigarlo, corrígelo con firmeza, pero no lo castigues con ira. Cálmate, para que él vea que lo que tú haces no es una ofensa contra su persona. Recuerda, tu hijo, tu hija, son criaturas hechas a la imagen de Dios que tú tienes que respetar. Pero tienes que corregirlo y castigarlo. Y esto procede de tu amor hacia ellos, y porque es necesario para sanarlo y extirpar el mal que está arraigado en su corazón. Concluyo resumiendo: para promover el bienestar espiritual y la piedad en la familia, considera la condición espiritual de tus hijos y procura su salvación. Instrúyelos diligentemente las doctrinas fundamentales sin omitir el consejo, todo el consejo de Dios. Ejerce tu autoridad paterna con sabiduría, afecto y firmeza, para que tus hijos te obedezcan y sean restringidos de todo lo que resulta perjudicial para su salvación. Probablemente
Algunos padres aquí se hayan sentido quebrantados o convencidos de pecado. Yo no quiero que ustedes lleguen a sus hogares abatidos. ¿Por qué? Porque hay una fuente a la cual podemos ir. Pero el que no confiesa y se aparta de su pecado, no será objeto de la misericordia de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces allí, cuando confesamos al Señor que no hemos sido los padres que debemos ser, decimos: Señor, perdóname y ahora ayúdame, dame la sabiduría para saber corregir mi mal. No te tires y te lances así de momento a corregir. Tienes que exponerte a la Biblia. La Biblia no solamente enseña el mal, sino que te da la sabiduría para corregirlo. Aprende del Señor en su palabra para que el Señor te permita corregir lo que tiene que ser corregido en tu hogar. Hermanos, cuando nosotros vivimos según las enseñanzas de la palabra de Dios, es que podemos enseñar al mundo que el Evangelio de Cristo es poder, salva y transforma. Y nuestra sociedad, aquí en los Estados Unidos, desesperadamente necesita ver, ante tantos vicios, adicciones, hijos muriendo, personas muriendo, entregadas a la prostitución, a la adicción, al robo. Nuestra sociedad, más que nunca, necesita saber y ver, mediante nuestras vidas personales y nuestras vidas como familia, que en Cristo hay poder para salvar de esclavitud, adicción del pecado y traer verdadera vida. Entreguémonos a hacer entonces lo que Dios dice en su palabra. Oremos.